Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de 9º grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy vamos a darle inicio a nuestra clase número 4, en la cual estudiaremos un repaso del conjunto de los números irracionales. Con mucho entusiasmo entonces vamos a darle inicio a nuestra clase. Los objetivos que se pretenden alcanzar en nuestra clase son los siguientes: analizar situaciones y resolver problemas para discriminar y caracterizar los números racionales e irracionales. Interpretar la noción de números irracionales de tipo algebraicos y trascendentes mediante el estudio de su expresión decimal. Y conocer algunas aplicaciones de los números trascendentes. María, ¿recuerdas cuáles son los números racionales? Creo que sí, Pedrito. Escucha lo siguiente. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones, pues estos son raciones, porciones o partes de una unidad. Los racionales tienen una particularidad muy importante, y es que se pueden escribir como razón de dos números. Por ejemplo, el 5 se puede escribir como 5 sobre 1. El 0,5 se puede escribir como 1 sobre 2. El 0,5 con periodo en 5 se puede escribir como 5 sobre 9. Entonces, ¿eso quiere decir que todos los números se pueden expresar como un cociente o razón? No, Pedrito. Escucha la siguiente historia. Como muchos héroes de la mitología griega, se dice que el filósofo Hipaso fue sentenciado a muerte por los dioses. ¿Pero cuál fue su crimen? ¿Asesinó a sus huéspedes? ¿Interrumpió un ritual sagrado? No, la transgresión de Hipaso fue una demostración matemática, el descubrimiento de los números irracionales. Hipaso pertenecía a un grupo de matemáticos llamados pitagóricos, que tenían una veneración religiosa por los números. Su dicho, todo es número, suponía que los números eran bloques de construcción del universo, y parte de esta creencia era que todo, desde la cosmología y la metafísica, hasta la música y la moral, seguía reglas eternas, descriptibles por cocientes de números. Por lo tanto, cualquier número podía escribirse como una proporción, 5 como 5 sobre 1, 0,5 como 1 sobre 2. Incluso un decimal infinito, como 34 sobre 45, podía expresarse como una fracción entre enteros. Son los que ahora llamamos números racionales. Pero Hipaso encontró un número que viola esta regla armoniosa, que no se suponía que existiera. El problema empezó con una forma sencilla, un cuadrado en el que cada lado medía una unidad. Según el teorema de Pitágoras, la longitud de la diagonal sería raíz cuadrada de 2, pero por más que lo intentó, Hipaso no pudo expresarla como una fracción de enteros. En vez de rendirse, se dedicó a demostrar que no es posible. Hipaso empezó suponiendo que la visión del mundo de Pitágoras era verdadera y que la raíz cuadrada de 2 podía expresarse como una proporción de dos números enteros. A estos dos números hipotéticos los llamó P y Q, y suponiendo que la proporción se redujo a su forma más simple, P y Q no podían tener ningún factor en común. Para demostrar que la raíz cuadrada de 2 no era racional, Hipaso solo tenía que probar que P sobre Q no podía existir. Para ello multiplicó ambos lados de la ecuación por Q y elevó al cuadrado a ambos miembros. Eso le dio la ecuación 2 por Q al cuadrado igual P cuadrado. Multiplicar cualquier número por 2 da un número par, así que P al cuadrado tenía que ser par. Eso no podía ser cierto si P era impar, porque un número impar multiplicado por sí mismo es siempre impar, por lo que P tenía que ser par. Por lo tanto podía expresarse como 2 por A, donde A es un número entero. Sustituyendo esto en la ecuación y simplificando daba que Q al cuadrado es igual a 2 por A al cuadrado. Una vez más, dos veces cualquier número da un número par, por lo que Q al cuadrado debe ser un número par y Q debe haber sido par también. Por lo tanto, P y Q serían pares.
Pero si eso fuera cierto, entonces tenían a 2 como factor común, lo que contradice la declaración inicial, y así Paso concluyó que no existe tal proporción. Es una demostración por reducción al absurdo. Según la leyenda, los dioses no apreciaron mucho ser abatidos. Curiosamente, si bien no se puede expresar números irracionales como proporciones entre enteros, es posible graficar con precisión alguno de ellos en la recta numérica. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Formamos un triángulo rectángulo donde cada lado mide una unidad. La hipotenusa mide raíz cuadrada de 2 y puede representarse sobre la recta proyectándola a través de un arco. Luego formamos otro triángulo rectángulo con una base de esa longitud y una altura de una unidad, y su hipotenusa sería igual a raíz cuadrada de 3, que también puede proyectarse sobre la recta numérica. La clave es que los decimales y las proporciones son solo formas de expresar números. La raíz cuadrada de 2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con lados de longitud 1. Del mismo modo, el famoso irracional pi siempre es igual a lo que representa, la proporción entre la circunferencia del círculo y su diámetro, aproximadamente 22/7 o 355/113, que nunca serán exactamente pi. Nunca sabremos qué le pasó realmente a Hipaso, pero sí sabemos que su descubrimiento revolucionó las matemáticas. Números irracionales. Un número irracional es un número que no se puede escribir como el cociente indicado de 2 números enteros, es decir, mediante una fracción. Ejemplo, el número pi es un número de tipo irracional. Su valor aproximado es 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 5 puntos suspensivos indicando que sigue infinitamente. La expresión decimal no sigue ningún patrón, por lo que se dice que este tipo de números tiene expansión decimal infinita no periódica. Tipos de números irracionales. Los números irracionales pueden subdividirse en conjuntos según un criterio de clasificación que es el siguiente. Algebraicos. En general, un número algebraico son las raíces enésimas de un polinomio de cualquier grado y con coeficientes reales. Ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 23, raíz cuadrada de 24, raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 33, raíz cuadrada de 34, raíz cuadrada de 35 infinitamente. Los números trascendentes son los números irracionales que, además de no poder expresarse a través de operaciones con raíces, provienen de las llamadas funciones trascendentes, es decir, las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. También surgen al escribir un número decimal no periódico al azar o con un patrón que no lleve ningún tipo de periodo definido. Algunos de estos ejemplos son el número de Euler, el número pi, el número de oro y otros. El número pi es un número que se obtiene de dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. No importa el tamaño de la circunferencia, la proporción entre su longitud y su diámetro siempre será la misma, aproximadamente 3,14, 15, 16. El número Euler, llamado así por Leonhard Euler, es un número irracional que no se puede escribir como una fracción simple. Además, es la base de los logaritmos naturales inventados por John Napier. Aparece en muchas áreas interesantes, por lo que vale la pena aprender sobre él. El número de oro, también conocido como la divina proporción o proporción áurea, es un concepto geométrico que se da cuando a partir de un segmento dividido en dos partes desiguales
Dividiendo el total entre la parte más larga es equivalente a dividir la parte más larga entre la parte más corta, y esto nos da como resultado siempre el mismo valor decimal que apreciamos en esta imagen. Uniendo el concepto aritmético con su representación geométrica, se obtiene una de las imágenes más comúnmente asociadas al número y la razón áurea, la cual es la espiral de Fibonacci que apreciamos en esta imagen. Tenemos entonces que los criterios para identificar y construir números irracionales son los siguientes. Cualquier raíz de un número, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz sexta de 7, raíz octava de 19 y otro tipo de raíces. También tenemos la raíz de cualquier número natural que no es la enésima potencia de otro natural. Por ejemplo, raíz cuadrada de 18, ya que no existe un número que multiplicado por él mismo las dos veces que me indica el índice me resulte 18. Raíz sexta de 11, raíz décima de 2 y otro tipo de raíces que no son la enésima potencia de otro natural. También tenemos algunos números especiales como el número pi, el número de Euler y el número de oro. Y en fin, tenemos todos los números cuya parte decimal sea infinita y no periódica. Todos ellos hacen parte del conjunto de los números irracionales. Ahora vamos a desarrollar nuestra primera actividad, la cual en el primer punto nos establece lo siguiente. Escriba E, recordemos que esta E simboliza pertenece, o este símbolo de la E con la línea trazada oblicuamente significa no pertenece, según corresponda. Entonces, por ejemplo, si en el punto A tenemos el número raíz cuadrada de 4, vamos a colocar si este pertenece o no pertenece, en este caso, al conjunto de los racionales. Recordemos que los racionales se simbolizan con la letra Q. Entonces, si pertenece a ese conjunto, escribimos la E, o si no pertenece, la E con la línea oblicua. Luego miramos aquí en el punto B, tenemos menos raíz cuadrada de 100. Si pertenece al conjunto de los racionales, escribimos pertenece con su símbolo, o si no, con el otro símbolo. Recordemos que los números racionales son todos aquellos que se dejan expresar en forma fraccionaria, y los números irracionales son aquellos decimales que son infinitos y no poseen periodo y por tanto no se pueden transformar en fracción. En el punto 2 nos dicen: clasifique los siguientes números como racionales o irracionales. Debemos entonces observar el número y clasificarlo. Recordemos que racional con la letra Q e irracional con la letra I. Para representar en la recta numérica algunos números irracionales, en este caso raíces cuadradas no exactas, debemos basarnos en el teorema de Pitágoras y usar regla y compás. Recordemos el teorema de Pitágoras. Aquí vemos el teorema aplicado a su triángulo rectángulo. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la medida de la hipotenusa, es decir, el lado más largo de ese triángulo rectángulo, es equivalente a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos que lo conforman. Vamos a realizar un ejemplo para que se vea de qué manera utilizamos el teorema de Pitágoras en la representación de estos tipos de irracionales en la recta numérica. Como ejemplo vamos a ubicar en la recta numérica raíz cuadrada de 2. Antes de realizar la ubicación en la recta, debemos utilizar el teorema para hallar los dos valores o coordenadas que debemos ubicar en nuestra recta numérica. Vamos a tomar entonces ese raíz cuadrada de 2 como si fuera el valor de la hipotenusa, ya que lo es.
y vamos a tomar ese radical de los catetos. Aquí tenemos la raíz de los cuadrados de los catetos que sumados entre sí me deben dar 2. Es decir, voy a tomar esta cantidad subradical que es 2 y la voy a descomponer en dos números tales que al elevarlos al cuadrado y sumarlos entre sí me resulte este 2. Como notamos, este 2 lo podemos descomponer en un 1 para este primer cateto y también un 1 para este segundo cateto, ya que si tomamos el primer 1 y lo elevamos al cuadrado 1 por 1, esto nos resulta 1. Y si a esto le sumamos lo segundo, que es este 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1, nos resulta 1 y al sumarlos entre sí, esto me debe dar esta cantidad subradical. Como vemos, 1 más 1 es 2, es decir, que me está arrojando raíz cuadrada de 2 nuevamente. Quiere decir entonces que los dos valores que vamos a utilizar para la ubicación en la recta numérica es 1 y 1, pero este primer 1 lo vamos a utilizar para la representación en la recta como distancia horizontal y el segundo lo vamos a tomar en la recta como distancia vertical. Veamos entonces cómo se trabaja en la recta numérica. Bueno, ya en nuestro papel cuadriculado o puede ser también milimetrado vamos a hacer la ubicación de raíz cuadrada de 2 en la recta numérica. Aquí vemos la descomposición en los catetos de ese subradical 2. Ya sabemos que el primer valor corresponde a la medida horizontal en la recta y el segundo valor corresponde a la medida vertical en la recta. Entonces vamos a dibujar nuestra recta. Vamos a colocar nuestra línea base para la recta y vamos a localizar también nuestras unidades. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este es el 0, este va a ser el 1. Yo voy a trabajar dos cuadritos para localizar cada unidad. Pueden utilizar de a 3 cuadritos dependiendo si quieren tener un dibujo de raíz cuadrada de 2 grande o pequeño. Entonces vamos a trabajar aquí con 2 cuadritos. Aquí tenemos las unidades en el lado positivo de la recta y también en el lado negativo de la recta. Siempre si elegí trabajar con 2 cuadritos por unidad, debo seguir trabajando 2 cuadritos. Entonces ahora vamos a colocar nuestras unidades. Ya sabemos que por aquí se va hacia el menos infinito y por acá hacia el más infinito. Este va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, acá tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Ya tenemos entonces nuestra recta. Y ahora vamos a localizar entonces las unidades horizontal y vertical en esa recta. Entonces vamos a trabajar, puede ser con otro color. Yo aquí la primera unidad la voy a trabajar con verde en la forma horizontal. Y vamos a empezar a hacer la medida de esa unidad a partir del 0 o el origen en la recta numérica. Entonces aquí tenemos el 0 y voy a medir una unidad hacia la zona positiva y ahí tenemos ubicada nuestra medida horizontalmente.
Ahora vamos a trabajar también esa medida, pero ahora verticalmente donde terminó la primera unidad. Noten que del 0 al 1 ya hay la primera unidad y aquí termina. Entonces, donde terminó esa unidad, voy a medir verticalmente hacia arriba la segunda medida, que en este caso es 1. Entonces, vamos a tomar, como mi unidad corresponde a 2 cuadritos, entonces ahí terminaría mi unidad de manera vertical. Ya tenemos entonces una unidad horizontal y una unidad vertical. Ahora se debe formar el triángulo rectángulo, porque siempre las raíces cuadradas, cuando las ubicamos en la recta numérica, se va a formar un triángulo rectángulo. Para que termine de formarse el triángulo rectángulo, aquí necesitamos la línea que va a servir de hipotenusa. Vamos a tomar otro color y vamos a trazar esa línea desde el origen de la recta, desde el 0 hasta donde terminó la segunda unidad. Ahí ya se formó el triángulo rectángulo que corresponde, esta medida que tenemos aquí en rosado corresponde a la medida de raíz cuadrada de 2. Corresponde a la medida de raíz cuadrada de 2. Esto que está aquí, esta medida corresponde a raíz cuadrada de 2, pero todavía no tenemos su ubicación en la recta numérica, o sea, no sabemos en qué punto está. Para saber en qué punto está, debemos utilizar nuestro compás. Entonces vamos a traernos el compás y vamos a tomar la aguja del compás y la vamos a colocar en el origen o en el 0 de la recta. Ahí está. Y vamos a tomar, si queremos, ese lápiz del compás, lo vamos a trabajar con otro color para identificar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el lápiz del compás donde termina la línea de la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Miren, aquí va la aguja en el 0 y el lápiz va donde termina la línea de la hipotenusa, que está en color rosado. Aquí lo vemos. Entonces ahora simplemente vamos a mover nuestro compás hacia la recta para que se intercepte. Va a formar una curva. Aquí vemos. Listo, ahí se interceptó. Donde terminó ese intercepto, eso corresponde a raíz cuadrada de 2. Vamos a colocar aquí donde se interceptó esta curva en la recta, o sea, este puntico, eso es raíz cuadrada de 2. Veamos otro ejemplo. Vamos a representar en la recta numérica a raíz cuadrada de 13. Pero recordemos que para poder ir a representarla en la recta debemos buscar los dos catetos que al descomponer este valor numérico nos va a servir para formar la hipotenusa que va a medir raíz cuadrada de 13. Entonces para eso vamos a colocar nuestro radical. Ya sabemos que aquí deben ir los dos catetos que al elevarlos al cuadrado y sumarlos entre sí me resulte un 13. Entonces, ¿cuál sería esa pareja de números que me va a servir? Vamos a utilizar para descomponer el 13 en los dos catetos. Aquí como primera unidad vamos a tomar el 3. Ya que si tomamos el 3 y lo elevamos al cuadrado, recordemos que 3 por 3 nos resulta 9. Ahora, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 13? Nos hacen falta 4. Aquí en la segunda unidad, entonces, o como segundo cateto, vamos a colocar el número 2, ya que el 2 al elevarlo al cuadrado nos resulta 2 por 2 igual a 4.
Si sumamos 9 más 4, eso nos resulta la raíz que queremos, que es raíz cuadrada de 13. Entonces ya sabemos que los dos catetos que se van a usar para realizar la representación en la recta numérica son el 3, el cual lo vamos a utilizar como distancia horizontal en la recta, y el 2, que lo vamos a utilizar como distancia vertical en la recta. Entonces vamos a representarlo. Entonces ya tenemos aquí nuestra cuadrícula con la recta dibujada. Ya dijimos que íbamos a trabajar las unidades con 2 cuadritos de separación en todas sus unidades. Entonces raíz de 13 nos resultó con la descomposición o como los catetos en la primera medida unidad 3 y en la segunda medida 2 unidades. Entonces vamos a trabajar con verde la primera medida, que es la medida horizontal, y recordemos que empezamos a medir, ahora en este caso son 3 unidades, las empezamos a medir desde el 0 y nos vamos hasta la unidad 3, como nos lo está diciendo ese valor o ese cateto. Ahí tenemos las 3 unidades. Y ahora, entonces, donde terminó esa primera medida, que son 3 unidades, vamos a hacer la segunda medida, que es 2 unidades. Pero recordemos que para nosotros 2 cuadritos corresponden a una unidad, o sea que tenemos que subir verticalmente hacia arriba, en este caso 4 cuadritos, ya que 4 cuadritos dibujan 2 unidades para nuestro dibujo. Entonces miren cómo aquí hay 2 unidades, 4 cuadritos. Ahora vamos a dibujar nuestra línea que nos va a servir de hipotenusa. Entonces comenzamos a dibujar desde el 0 y vamos a unir con el punto final de nuestra segunda medida, que fueron 2 unidades. Y ahí tenemos dibujada la hipotenusa. Esa hipotenusa corresponde en este caso a raíz de 13, o sea, esta medida mide, valga la redundancia, raíz de 13. Ahora que ya tenemos construido nuestro triángulo rectángulo que resultó, vamos entonces a utilizar nuestro compás. Entonces ahí tenemos nuestro compás. Vamos a utilizar otro colorcito y vamos a colocar la aguja en el 0 y el extremo donde tiene el lápiz el compás lo vamos a hacer que recaiga donde termina la línea rosada, que es la medida de la hipotenusa y que tiene un valor de raíz cuadrada de 13. Miren cómo queda entonces la aguja en el 0 y el lápiz del compás sobre donde termina la línea de la hipotenusa. Ahora simplemente vamos a interceptar o vamos a mover el compás sin mover la aguja del origen hasta la recta. Entonces vamos a moverlo hasta la recta y se forma una curva. Donde termina esa curva o donde se intercepta esa curva con la recta, eso que tenemos ahí representa en la recta el punto raíz de 13. Entonces vamos a colocarlo aquí. Tenemos raíz de 13. Ese es el punto que representa raíz de 13. Aquí lo vemos. Si nosotros buscamos en la calculadora raíz de 13, ese valor es un número decimal que se acerca a esa unidad 4. Como vemos, raíz de 13 está muy cerca de la unidad 4. Busquemos el valor en la calculadora y notamos que eso nos da 3,6 y una cantidad de decimales que
nos van a dar su valor exacto de manera decimal infinita. Entonces aquí debe estar ubicado ese decimal 3,6 acompañado de otra cantidad de cifras decimales. Ahora vamos a hacer como otro ejemplo la representación de raíz cuadrada de 26. Ya sabemos entonces que vamos a descomponer este 26, que es el valor de la medida de la hipotenusa, en dos valores que van a corresponder a los dos catetos en nuestro radical. Entonces aquí tenemos nuestro radical y vamos a buscar los dos catetos que al elevarlos al cuadrado y sumarlos entre sí me resulte 26. Entonces, ¿cuál sería esa pareja de números? Vamos a probar aquí colocando el 5, ya que si yo tomo el 5 y lo elevo al cuadrado me quedaría 5 por 5 y 5 por 5 nos resulta 25. Nos queda faltando una unidad para completar los 26, lo que quiere decir que para el segundo cateto vamos a utilizar una medida de una unidad, ya que 1 elevado al cuadrado es 1 por 1 y 1 por 1 nos resulta 1. Al sumar 25 más 1, esto nos resulta la raíz cuadrada de 26, que es la que queremos obtener. Ahora entonces vamos a representarla en nuestra recta numérica, pero recordemos que la primera medida o la primera cantidad que hallamos, que en este caso es el 5, nos va a servir para localizar nuestra medida horizontal en la recta, y la segunda medida o el segundo cateto que hemos hallado nos va a servir como distancia vertical en nuestra recta. Entonces vamos a dibujarla. Bueno, entonces ya aquí tenemos nuestra recta preparada y subdividida en nuestras unidades. Vuelvo y recuerdo que para este caso dos cuadritos corresponden a una unidad y aquí vemos el número que vamos a representar, que es raíz cuadrada 26, y que hemos obtenido como catetos al 5 y al 1. Y recordemos que el 5 es la medida horizontal. Entonces vamos a localizar esa medida horizontal. Recordemos que empezamos desde el 0 y medimos en este caso las 5 unidades horizontalmente. Entonces ya tenemos aquí nuestras 5 unidades horizontales y donde culmina esa medida vamos a medir la otra unidad, que en este caso es 1. Entonces vamos a tomar esa unidad, vamos a subir, para nuestro caso serían dos cuadritos, entonces subimos los dos cuadritos que corresponden a nuestra unidad y ahí lo tenemos. Entonces 5 unidades horizontales y una unidad vertical según lo que hemos descompuesto en nuestro número raíz cuadrada de 26. Entonces ahora vamos a unir con una línea diferente o de diferente color el origen, que es el 0, con el punto final de nuestra segunda medida. Ahí vemos cómo se formó entonces nuestra hipotenusa, que para este caso corresponde a raíz de 26. Entonces aquí ya tenemos raíz de 26 en el triángulo rectángulo, pero nos falta localizarlo en la recta numérica. Entonces tomamos nuestro compás, recordemos que nuestro compás debe estar con la aguja sobre el origen y vamos a darle un colorcito diferente al lápiz de nuestro compás. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a devolvernos un momentico porque se rayó. Y ahora entonces vamos a colocar esa abertura sobre la hipotenusa. Aquí vemos entonces cómo hemos abierto el compás de tal manera que quede en la punta del lápiz del compás sobre donde termina la hipotenusa que hemos dibujado, o sea, la línea que se encuentra en color rosado. Y ahora entonces vamos simplemente a mover nuestro compás para que se intercepte con la recta. Aquí se va a formar entonces nuestra curva y vemos entonces que donde se interceptó esa curva con la recta numérica,
ahí vamos a tener localizado nuestro número raíz cuadrada de 26. Entonces vamos a ubicar aquí este puntico, vamos a colocarlo con una flechita porque quedó casi que pegado a la unidad 5, corresponde a raíz de 26. Este es el punto, yo lo he sacado aquí con una flechita para que no quede pegado con la unidad 5. Si nosotros buscamos en la calculadora raíz cuadrada de 26, eso nos resulta 5,099, o sea que es un número decimal que está casi que pegadito a la unidad 5. Por eso fue que la localización nos quedó aquí muy unido a la unidad 5. Ustedes pueden comprobar allá con la calculadora. Nos resulta 5,099, entonces ahí es el punto donde se encuentra localizada raíz cuadrada de 26. Ahora vamos a representar el número raíz cuadrada de 3. Recordemos que para hacer la representación en la recta numérica debemos hacer primeramente un tratamiento matemático utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a establecer nuestro radical y recordemos que ese número que se encuentra como cantidad subradical lo vamos a descomponer en dos valores que van a corresponder a la medida de los catetos en el triángulo rectángulo y que deben cumplir que al elevarlos al cuadrado y sumarlos entre sí me dé ese valor que se encuentra en la cantidad subradical, que en este caso es 3. Entonces miremos qué valor vamos a colocar en estos paréntesis. Si nosotros probamos aquí en el primero con 2, recordemos que el 2 lo vamos a elevar al cuadrado, es decir, lo vamos a multiplicar por el mismo 2 veces. Si tomamos el 2 y lo multiplicamos por el mismo, nuevamente 2 por 2 nos resultaría 4. Y al sumarle el otro valor o la otra unidad, que como mínimo sería la unidad 1, no nos resultaría 3, nos resultaría 5, lo que quiere decir que aquí no podemos utilizar valores enteros para trabajar la representación. Nos vamos a basar en otra raíz para realizarlo. Vamos a colocar dentro de este paréntesis el siguiente valor, raíz de 2. Si nosotros tenemos un radical que está elevado al mismo exponente en la cual se encuentra el índice del radical, recordemos que cuando el radical no tiene índice es porque este es 2, entonces si la raíz tiene el mismo índice que el exponente, hay una propiedad que dice que debemos cancelar el radical con dicho exponente. Entonces en este caso, esta raíz de 2, la raíz, es decir, el símbolo radical, se va a cancelar con el exponente 2 que se encuentra fuera del paréntesis. Y solamente nos va a quedar el número que se encuentra dentro de ese radical, que en este caso es 2. Entonces aquí nos resultaría 2. Y como queremos llegar es hasta 3, entonces en el otro paréntesis vamos a colocar el número 1, ya que el 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 nos resulta 1. Y al sumar esos dos valores nos resulta la raíz cuadrada de 3, que es la que queremos representar. Entonces noten cómo este valor lo tuvimos que descomponer utilizando un radical, que en este caso fue raíz de 2. Entonces, para poder hacer la representación en la recta numérica, el término que vamos a utilizar en la distancia horizontal va a ser raíz cuadrada de 2, no 2, sino raíz cuadrada de 2. Y el otro término sí sería 1, que vamos a utilizar como distancia vertical. Entonces vámonos allá al plano para hacer la representación. Para realizar la ubicación del irracional raíz cuadrada de 3, matemáticamente nos tuvimos que basar en el radical raíz cuadrada de 2. Geométricamente también debemos basarnos en ese mismo radical.
Como notan, aquí en la figura ya tenemos ubicado o representado el radical raíz cuadrada de 2 que explicamos anteriormente. Una vez que ya tengo ubicado el radical en la cual me he basado, que es raíz cuadrada de 2, vamos entonces a subir verticalmente la unidad que nos está indicando este número. Recordemos que este segundo número es la ubicación de la distancia vertical, entonces vamos a trazar esa unidad comenzando donde quedó ubicado el número raíz cuadrada de 2. Entonces aquí tenemos el radical raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrado de 2 y vamos a subir verticalmente una unidad. Recordemos que para nosotros dos cuadritos representan una unidad, entonces ya tenemos aquí ubicado esa unidad. Ahora vamos a trazar nuestra hipotenusa. Vamos a tomar el color representativo de la hipotenusa y vamos a unir la línea del origen o el punto del origen de la recta, que es el 0, y vamos a trazar la línea hasta el punto donde terminó la unidad 1. Ahí lo tenemos ya trazado. Esta hipotenusa corresponde a la medida de raíz cuadrada de 3, pero recordemos que aún no lo tenemos representado en la recta numérica. Debemos usar el compás para poder hacer la representación. Entonces vamos a cambiarle aquí el colorcito al compás. Vamos a colocarlo rojo. Recordemos que la punta que tiene la aguja del compás debe ir ubicado en el origen o en el 0, y la parte extrema que tiene el lápiz debe ir donde termina la hipotenusa que hemos dibujado, que en este caso es esta raíz cuadrada de 3. Y ahora simplemente vamos a hacer que se intercepte ese punto con la recta numérica usando el compás. Entonces trazamos la curva, ahí vemos ese punto donde se intercepta con la recta numérica. Ese punto corresponde entonces a raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a ubicar aquí, ese punto es, vamos un momentico, ese punto corresponde a raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a escribirle aquí raíz cuadrada de 3. Ya tenemos entonces raíz cuadrada de 3 y nos basamos en la raíz anterior, que fue raíz cuadrada de 2, para poder hacer la ubicación de raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a ubicar raíz cuadrada de 4. Entonces, primer paso, vamos a basarnos en el teorema de Pitágoras. Aquí en estos paréntesis deben ir los valores de los catetos o las distancias tanto horizontal como vertical, que elevadas al cuadrado y sumados entre sí me resulte esta cantidad subradical, que en este caso es 4. Veamos, si aquí colocamos 2 elevado a la 2 nos daría ya un valor de 4 y nos quedaría faltando este lado otro cateto. No se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Basarnos en una cantidad que ya sea radical. En este caso nos vamos a basar en raíz de 3, ya que sabemos que raíz cuadrada de 3, recordemos que cuando la raíz no tiene índice o no tiene este número aquí en la parte superior, ya lo asumimos como 2, es decir, raíz cuadrada. Entonces, como tenemos esta raíz cuadrada elevado a un exponente igual al índice, miren que este exponente es 2, puedo aplicar la propiedad que dice que puedo cancelar el símbolo del radical con ese exponente y nos estaría quedando solamente esta cantidad subradical, que es 3. Entonces aquí vemos que nos queda 3. ¿Qué valor debemos ubicar acá
en el segundo espacio para que me complete hasta 4. Sería el número 1, ya que 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1, nos resulta 1. Entonces, al sumar este 3 más el 1, nos resulta lo que andábamos buscando, que es raíz cuadrada de 4. Lo que quiere decir entonces que el valor que vamos a utilizar como distancia horizontal, en este caso va a ser raíz cuadrada de 3. No 3 sola, sino raíz cuadrada de 3. Y la distancia vertical que vamos a utilizar es una unidad. Entonces vamos a representarlo en la recta numérica. Ahora entonces vamos a ubicar raíz cuadrada de 4. Como matemáticamente nos basamos en raíz cuadrada de 3, geométricamente también debemos basarnos para hacer la ubicación de raíz cuadrada de 4. Ya aquí en el dibujo tenemos ubicado raíz cuadrada de 3, que es este punto. Sobre este punto vamos entonces a colocar la línea vertical que representa una unidad. Entonces vamos a colocar dicha línea. Vamos a colocar nuestra línea vertical con una medida de una unidad, como ya lo dijimos. Entonces aquí ya tenemos nuestra unidad ubicada verticalmente sobre raíz cuadrada de 3. Miren cómo va sobre ese punto. Y vamos a trazar entonces la hipotenusa que une el 0 u origen de la recta con esa unidad que hemos representado verticalmente. Y ahí tenemos esa línea, representa la hipotenusa y a su vez el valor de raíz cuadrada de 4. Pero recordemos que para hacer la ubicación en la recta que es horizontal, debemos entonces usar el compás. Entonces vamos a traernos el compás, vamos a darle nuestro color rojo para la ubicación. Ya saben que la aguja debe estar sobre el punto 0 o punto del origen de la recta, y vamos a abrir de tal modo el compás para que quede sobre donde termina la hipotenusa que hemos dibujado, que en este caso es raíz cuadrada de 4. Vamos a colocar bien el compás. Ahí, ya está ubicado. Entonces miren, la abertura que representa es raíz cuadrada de 4. Y ahora simplemente vamos a interceptar con ese compás hacia la recta. Entonces bajamos y ahí donde terminó es donde se ubica raíz cuadrada de 4. Vamos a notar algo, que raíz cuadrada de 4 recayó justamente sobre el entero 2. ¿Por qué? Porque raíz de 4 es 2. Recordemos que cuando nosotros dedujimos matemáticamente raíz cuadrada de 4, es decir, buscamos un número que multiplicado por el mismo 2 veces nos dé 4, y sería el 2, ya que 2 por 2 es 4. Entonces debió caer obligatoriamente raíz de 4 sobre el entero 2. Entonces vamos a indicar aquí que ese entero 2 también es equivalente a raíz cuadrada de 4. Vamos a ubicarlo aquí, lo estoy colocando debajo del entero 2, indicando que el 2 es equivalente a raíz cuadrada de 4. Y ya hemos representado ese valor irracional, que en este caso nos resultó racional, sobre la recta numérica. Y utilizando estos mismos pasos podemos seguir representando todos los números irracionales de tipo raíz cuadrada sobre la recta numérica. Por ejemplo, ya ubicamos raíz cuadrada de 4, la siguiente sería raíz cuadrada de 5, lo que quiere decir que ahora sobre raíz cuadrada de 4, que
nos resultó 2, vamos a colocar una línea vertical de valor 1 unidad, que recordemos que para nosotros una unidad son 2 cuadrículas. Entonces aquí ubicamos nuestra unidad y ahora trazamos la hipotenusa. Vamos a trazar la hipotenusa que parte del número 0 de la recta numérica y lo intersectamos con el punto final de la unidad que subimos por el entero 2. Esto que tenemos aquí es la medida de raíz cuadrada de 5, pero recordemos que para poder ubicarla en la recta entonces tenemos que buscar el compás. Vamos a buscar el compás y vamos ahora a interceptar. Recordemos el compás sobre el origen de la recta, que es el 0. La aguja debe ir sobre el 0 y ahora vamos a abrirlo de tal manera que recaiga sobre el punto final de la hipotenusa que dibujamos, que fue raíz cuadrada de 5. Aquí ya tenemos entonces el compás y ahora trazamos la curva para interceptar con la recta. Y ahí quedaría ubicado nuestro punto raíz cuadrada de 5. Vamos a colocarlo. Esto es raíz cuadrada de 5. Ahí tenemos raíz cuadrada de 5. Y si queremos comprobarlo, vamos a buscar raíz cuadrada de 5 en la calculadora. Eso nos debe dar el decimal 2,23 acompañado de un resto de decimales. Y notemos que este punto en la recta está un poco después del entero 2, haciendo la representación de ese decimal 2,23. Entonces vamos bien. Cuando nosotros representemos en la recta raíz cuadrada de 9, esa curva que se intersecta con la recta debe recaer exactamente sobre el entero 3. Cuando representemos gráficamente raíz cuadrada de 16, esa curva debe caer exactamente sobre el entero 4, porque recordemos que la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces debe recaer aquí en el entero 4 y así sucesivamente. Cuando representemos raíz cuadrada de 5, debe recaer la curva o el intercepto con la recta debe recaer sobre el entero 5 y así sucesivamente. Veamos ahora cómo quedaría después de hacer todos los pasos. Bueno, yo aquí en la recta numérica que estábamos dibujando, seguí representando otros radicales. Representé raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 8 y aquí al final he dibujado raíz cuadrada de 9. Y noten que la curva que intercepta con la recta recae sobre el entero 3, ya que raíz cuadrada de 9 da exactamente el entero 3. Entonces debajo del 3 vamos a ubicar raíz cuadrado de 9. Ahí tenemos nuestra ubicación y así sucesivamente podemos seguir dibujando y vemos que se va a formar una especie de abanico por la representación de todos estos radicales en la recta. Espiral pitagórica. En geometría, la espiral de Teodoro, también llamada caracola pitagórica, espiral pitagórica, espiral de Einstein o espiral de raíces cuadradas, es una espiral compuesta de triángulos rectángulos contiguos, uno al lado del otro, atribuido a Teodoro de Serine. La espiral se inicia con un triángulo rectángulo isósceles, con ambos catetos de longitud 1 unidad. Otro triángulo se forma siendo un cateto de longitud la hipotenusa del primer triángulo y el otro cateto de longitud 1 unidad. Esta es la raíz cuadrada de 3.
Este proceso se repite infinitamente, dibujando lo que se denomina como espiral pitagórico. Vamos a dibujar nuestro espiral pitagórico. Para iniciar vamos a hacerlo como lo hicimos con la recta pasada. Vamos a iniciar con raíz cuadrada de 2, que es la primera en dibujar, y vamos a tomar desde el 0 y vamos a medir una unidad que para nuestro caso son 2 cuadritos. Ahí tenemos ubicada la unidad de manera horizontal y ahora vamos a ubicar también esa unidad de manera vertical. Donde culmina la primera unidad horizontal vamos a subir las 2 unidades que son 2 cuadritos para nuestro dibujo. Ahí tenemos. Y ahora vamos a trazar la hipotenusa que une estas 2 unidades. Ahí tenemos la hipotenusa. Ahora vamos a buscar una escuadra y la vamos a colocar que recaiga justamente sobre esa hipotenusa, formando en este vértice, aquí lo notamos, un ángulo de 90 grados. Miren cómo debe quedar esa escuadra, porque por aquí vamos a medir otra unidad que para nosotros son 2 cuadritos. Y midiendo con la regla estos 2 cuadritos son 2 centímetros. Entonces vamos a medir esos 2 centímetros. Vamos a ubicarlo con un color diferente. Vamos a colocarle rojo y vamos a medir los 2 centímetros para nuestro dibujo. Ahí está. Ahora vamos a trazar nuestra línea de la hipotenusa. Vamos a tomarla con el color rosado que lo caracteriza para nuestro dibujo y vamos a unir el 0 con ese cateto, digámoslo así. Esto que habíamos dibujado inicialmente, recordemos, esto es la hipotenusa que corresponde a la medida de raíz cuadrada de 2. Y esta que acabamos de dibujar es raíz cuadrada de 3. Noten que raíz cuadrada de 3 entonces depende de la medida de raíz cuadrada de 2. Se forma con un cateto simplemente que mida una unidad que para nosotros son 2 centímetros o 2 cuadritos. Ahora vamos a dibujar raíz cuadrada de 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traernos nuestra escuadra y vamos a ubicarla de tal manera que recaiga sobre la hipotenusa raíz cuadrada de 3. Y ahí vamos a medir los 2 centímetros o las 2 unidades que nosotros estábamos trabajando. Vamos a colocar los 2 centímetros, vamos a medir por aquí, formando el ángulo de 90 grados. Aquí se nota. Vamos a hacerlo con color rojo. Vamos a hacerlo con color rojo. Aquí tengo mis 2 unidades o mis 2 centímetros. Y ahora sí con color rosado. Con color rosado vamos a trabajar la hipotenusa. Aquí unimos este 0 con el punto final del otro cateto y esto que acabo de dibujar es raíz de 4. Vamos a colocarlo. Esto que acabo de dibujar es raíz de 4. Ahora vamos a dibujar raíz de 5. Entonces por aquí debo colocar mi escuadra de tal manera que recaiga el ángulo de 90 grados sobre la hipotenusa de raíz cuadrada de 4. Vamos a traernos nuestra escuadra y la vamos a ubicar. Ahí la tenemos. Y vamos a medir por aquí los 2 centímetros o los 2 cuadritos o las 2 unidades que estamos trabajando
Vamos a dibujarla en rojo, esa partecita. Y vamos a medir nuestras 2 unidades. Aquí culmina. Y ahora con rosadito vamos a trazar la hipotenusa, que sería esta línea que se intercepta con el punto 0. Ahí lo tenemos. Esto que acabo de dibujar, esta hipotenusa, corresponde a raíz cuadrada de 5. Esto es raíz cuadrada de 5. Vamos a dibujar raíz cuadrada de 6. Entonces otra vez vamos a traernos la escuadra. Ahora vamos a hacer que recaiga sobre la hipotenusa que hemos dibujado, que es la raíz cuadrada de 5. Ahí la tenemos, y vamos a trazar la medida de 2 unidades o de 2 centímetros, como lo venimos haciendo. Vamos a trazarlo con el color rojo, y por aquí tenemos nuestros 2 centímetros o nuestras 2 unidades. Y ahora con color rosadito vamos a dibujar nuestra hipotenusa. Y aquí tenemos entonces ubicado nuestra raíz de 6. Y así podemos seguir colocando nuestra escuadra y seguimos ubicando. Vamos a hacer raíz cuadrada de 7. Aquí, y vamos a trazar las 2 unidades con color rojo. Dos unidades, ahí las tenemos. Y ahora con el color rosadito vamos a dibujar nuestra hipotenusa, que corresponde a raíz cuadrada de 7. Bueno, entonces ahí vamos a ubicar nuestra raíz cuadrada de 7. Raíz cuadrada de 7. Y así van a notar que estas unidades que están en rojo van a comenzar a dar la vuelta sobre la recta numérica, formando el caracol pitagórico. Ahora ustedes entonces van a hacerlo con sus útiles. Le podemos dar diferentes colores a todos los triángulos, rectángulos, y nos va a quedar algo semejante a esta figura que se muestra en la imagen. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, la cual en el punto número 1 nos dice: en tu cuaderno sigue los pasos anteriores y usando la regla y compás ubica las siguientes raíces. Tenemos A raíz cuadrada de 20, B raíz cuadrada de 32, C raíz cuadrada de 29 y D raíz cuadrada de 37. Lo podemos hacer en rectas diferentes o lo podemos hacer en una misma recta. Recordemos que debemos hacer el proceso matemático para luego realizar la representación en la recta. En el punto 2 nos dicen: utilicemos y pongamos en práctica el teorema de Pitágoras para resolver algunas situaciones. ¿Cómo podemos conocer la longitud de la escalera que corresponde a la hipotenusa si ya conocemos las longitudes de sus catetos? Bueno, aquí en la figura vemos una representación de esa expresión. Aquí vemos una escalera que está recostada a una pared y esa longitud de esa escalera está demarcada por H, que en este caso representa la hipotenusa.
y la longitud A y la longitud B son los catetos que conforman este triángulo rectángulo. Entonces, a manera de explicación, ¿cómo harían ustedes para determinar la longitud de esa escalera conociendo el valor de los catetos? ¿Y qué fórmula habría que aplicar matemáticamente para resolverlo? En el punto B nos dicen, calcula la altura del rectángulo cuya diagonal mide 6,8 centímetros y la base mide 6 centímetros. Aquí vemos que en nuestro triángulo rectángulo, al trazar la diagonal, se forman dos triángulos rectángulos. Para calcular la medida del cateto faltante, debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero recordemos cuál es la fórmula principal y las derivaciones de ese teorema. Aquí vemos las diferentes fórmulas que se derivan del teorema. Podemos calcular el valor de la hipotenusa, que en este caso para el teorema lo denominan con la letra C, o podemos calcular el valor del cateto A, que sería este lado, o el cateto B, que sería este lado. Para nuestro caso debemos hallar este cateto, que para el triángulo mostrado en las fórmulas corresponde al cateto A. Entonces aquí tenemos ya la fórmula despejada para cuando queremos hallar el cateto A. Nos dicen que el cateto A corresponde a la raíz cuadrada de la medida de C, donde C es el valor de la hipotenusa, es decir, 6,8 centímetros. Eso lo vamos a reemplazar aquí dentro de ese radical y le vamos a restar el otro cateto que corresponde a una medida de 6 centímetros. Lo vamos a reemplazar aquí, eso lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a restar y finalmente le vamos a sacar la raíz. Y de esa manera podremos encontrar el valor de la longitud del cateto A. En el punto D nos dicen, construye utilizando papel milimetrado, escuadra o compás la espiral pitagórica hasta raíz cuadrada de 17. Ya nosotros vimos en las explicaciones anteriores cómo va a ser el proceso para la representación. Podemos usar papel milimetrado o simplemente papel cuadriculado. El primer punto de la siguiente actividad dice lo siguiente: medir el diámetro y la longitud de 5 círculos de diferentes tamaños y completar la tabla o consignar los datos en la tabla. Aquí yo tengo una imagen con círculos de diferentes tamaños que corresponden a algunas tapas. Ustedes pueden utilizar también tapas de diferente tamaño. Nosotros vamos a tomar la medida del diámetro, que sería la que se representa en este primer círculo. Vamos a tomar esa medida con la regla o puede ser con 1 metro y debe ser muy exacto para que el experimento nos dé. Entonces ese valor de ese diámetro lo vamos a consignar en este espacio. Para esa misma tapa también vamos a tomar una cinta o un hilo o puede ser 1 metro de cinta y vamos a colocarlo alrededor de esa tapa y vamos a medir cuánto es la longitud de esa circunferencia que corresponde a este perímetro de esa tapa. Entonces, cuando tengamos muy bien medida esa longitud, la vamos a colocar en este espacio. En esta columna lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la longitud de la circunferencia de esa tapa entre el diámetro mismo de esa tapa y ese valor lo vamos a consignar en esta fila. Vamos a hacer el mismo método para cada una de las tapas de diferente tamaño. Recuerde que son 5 de diferentes tamaños y debemos hacer la medición muy cuidadosamente para que nos resulte lo que vamos a demostrar al final. Al final vamos a obtener una medida constante en estos resultados, que es lo que se denomina como valor de pi. Y aquí aparecen unas preguntas que vamos a contestar a partir del experimento que ya hemos mencionado y que vamos a consignar en esta tabla. En la siguiente actividad nos dice el primer punto: toma las medidas de tu rostro tal y como aparece en la fotografía
y debe ser muy cuidadoso para que las medidas sean exactas y realiza los siguientes cocientes. Cuando hablamos de cocientes nos referimos a divisiones para comprobar la proporción áurea. Entonces aquí tenemos por ejemplo la medida de A, aquí nos especifican cómo va a ser la toma de la medida de la distancia A, de la distancia B, de la distancia C, D y así sucesivamente. Y luego vamos a hacer las divisiones o cocientes que aparecen en esta parte. Como podrás notar, aunque sutil, dice al final, la relación entre la matemática y la naturaleza es asombrosa y fascinante. Los anteriores fueron algunos ejemplos sencillos para mostrar cómo está presente en nuestra vida sin que apenas lo podamos notar. En el segundo punto nos dicen, investiga sobre los ejemplos donde sea evidente esta relación en la naturaleza. Bueno, vamos a construir nuestra espiral áurea, o por lo menos vamos a iniciar la construcción para que ustedes terminen. Entonces, para empezar, vamos a construir un cuadradito de una unidad por el ancho y el largo. Ahí tenemos nuestro cuadradito de una unidad en la cuadrícula nos va a servir para la base de los cuadrados. Ahora vamos a construir sobre él otro cuadradito que tenga también una unidad. Vamos a devolvernos porque me equivoqué. Entonces aquí creamos nuestro otro cuadradito de una unidad. Ahora al lado de estos dos cuadraditos de una unidad, como notamos aquí hay 2 de ancho, debemos crear un cuadrado que tenga por todos sus lados 2 unidades. Entonces quiere decir que por aquí también debe tener 2 unidades. Vamos a notar que va a ir creciendo el cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a construir un cuadrado basado en esto que tenemos anteriormente? Notemos que aquí la medida es de 3 unidades, entonces hacia arriba vamos a medir también 3 unidades. Ahí tenemos las 3 unidades, ahí se creó otro cuadrado. Y ahora al lado de estos vamos a construir un cuadrado que tenga 1, 2, 3, 4, 5 unidades de ancho. Entonces 3, 4, 5 unidades y ahí vamos creciendo con nuestro cuadrado. Y ahora hacia acá entonces tenemos 5, 6, 7, 8 de base, entonces de largo también debe tener 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactamente. Vamos a hacerlos hasta donde nos alcancen nuestras cuadrículas. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Él puede seguir creciendo hacia este lado ahora. Acá tendríamos que 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacerlo hacia este lado también, creo que sí nos alcanza. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y vamos a bajarlo también con 13 y ahí creció nuestro cuadrado. Podemos seguir ahora creciendo hacia arriba, pero como ya se nos acabó el espacio de las cuadrículas, vamos a dejarlo hasta ahí. Si ustedes quieren, lo dejan hasta ahí, o si no, pegan otra hoja de papel cuadriculado a los lados y siguen construyendo su caracol. Vamos a dejarlo aquí hasta ahí y ahora vamos a tomar nuestro compás. Vamos a colocar bien esto para que quede ajustadito. Entonces aquí la aguja, acá el lápiz. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a darle entonces la vuelta. Ahí arranca la espiral, sigue, llega a esta posición. Ahora vamos a cambiar el compás y vamos a colocar
la aguja sobre este vértice y vamos a abrir el compás para que llegue a este otro vértice. Vamos a colocar el compás. Ahí quedó, y vamos entonces a seguir dándole la vuelta a nuestro espiral. Ahora debemos cambiar de posición nuestro compás. Ahora vamos a colocar la aguja en esta esquina y vamos a abrir entonces el compás para que arranque donde habíamos terminado la espiral. Ahí vamos a colocar bien la agujita. Listo, vamos a darle la vuelta a la espiral. Miren cómo va. Ahora vamos a cambiar de posición. Vamos a colocar la aguja en este sitio, en este vértice o en esta esquina. La aguja, y vamos a abrir entonces el compás hacia acá. Tenemos que ser cuidadosos para que nos quede como debe ser. Aquí la abrí mucho. Listo. Bueno, hagamos de cuenta que esta línea que está aquí no cuenta. Vamos a abrirlo hasta acá. Y vamos a mover entonces y vamos creando nuestro espiral. Ahora entonces, ¿dónde debo ubicar mi compás para que se siga creando la espiral? Vamos a colocarlo en esta esquina y le vamos a abrir entonces ahí. Vamos a borrarle el pedacito aquí, pedacito acá. Entonces vamos a abrir el compás hasta este vértice, miren cómo queda, y vamos a seguir dándole la vuelta a nuestro espiral, y así sucesivamente se va creando la espiral áurea. Ahora ustedes vamos a trabajarlo en papel cuadriculado con su compás y su regla. Entonces vamos a proseguir con nuestras actividades. La siguiente actividad en el punto 1 nos dice: utilizaremos los términos de la sucesión para hacer una construcción geométrica muy sencilla con ayuda de regla y compás sobre una hoja cuadriculada. La construcción consiste en empezar con dos cuadrados pequeños del lado 1, añadirles un cuadrado del lado 2, luego añadir uno del lado 3, luego otro del lado 5, otro del lado 8, etcétera. A la vez que añadimos cuadrados, vamos dibujando arcos de circunferencia que atraviesan los cuadrados diagonalmente y que unidos unos con los otros forman la espiral. Ya nosotros lo hicimos, ustedes lo van a hacer en papel. La siguiente actividad nos dice: determino si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y argumento mi respuesta a través de un ejemplo. Entonces aquí aparecen los puntos que vamos a clasificar en falso o verdadero. Por ejemplo, el punto A dice: algunos números racionales son enteros. Pues ya dijimos que todos los números enteros se pueden convertir en racionales al dividirlos entre 1. Entonces aquí esto es verdadero. Y aquí podemos justificar lo que ya dijimos. Entonces aquí, así vamos a resolver todos los puntos hasta la E. En el punto 2 nos dice: un campesino quiere crear su propio potrero que tiene forma de triángulo rectángulo cuyos catetos miden 64 metros y 54 metros. A. ¿Qué cantidad de cerca necesita para poder cubrir todo el potrero? Bueno, aquí toca entonces aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la diagonal y luego a esa diagonal sumarle la medida de 64 metros más 54 metros, y ese será de pronto la cantidad de alambre con que él va a cercar su potrero.
Ahora nos dicen cuál es la cantidad exacta de alambre que debe mandar a despachar a la ferretería, teniendo en cuenta que se quiere colocar 3 hilos de alambre, lo que quiere decir que al resultado que ya obtuvimos lo vamos a multiplicar por 3 porque le vamos a colocar a la cerca 3 hilos de alambre. Y ese resultado lo debemos aproximar a un valor más exacto, porque en la ferretería no nos van a vender valores decimales muy exactos, sino que debemos aproximar a un entero. El punto 3 nos dice: Ana quiere de regalo de cumpleaños un televisor. Su esposo Miguel lo encargó y le llegará en 8 días. El vendedor, algo inexperto, le dijo a Miguel que la pantalla de televisión que compraría tenía un largo de 419.1 milímetros y de alto 330.2 milímetros. ¿Cómo podría saber Miguel cuál es la medida comercial del televisor? Aquí vemos ya la pantalla del televisor con las medidas en milímetros. Resulta que los televisores se venden, o todo aquello que tenga pantalla, televisores, computadores, celulares, se venden en valores de pulgada, y cuando nos dicen la medida de esa pantalla, en realidad nos están vendiendo la hipotenusa de ese rectángulo. Entonces aquí tenemos que calcular la hipotenusa de esta pantalla del televisor para saber de cuántas pulgadas es nuestro televisor. Para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos las fórmulas del teorema de Pitágoras. Aquí las tenemos todas ya despejadas de acuerdo a lo que necesitemos. Como en este caso conocemos los dos catetos y vamos a determinar el valor de la hipotenusa, que es esta diagonal, vamos a aplicarle entonces esta fórmula, la primera, que hace referencia precisamente a esa hipotenusa. Nos dicen que la hipotenusa es equivalente a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado y sumados entre sí. Debemos hacer este proceso. Al final le sacamos la raíz cuadrada y eso nos va a dar el valor de esa hipotenusa. Pero ese resultado, como vemos, no lo tenemos en pulgada, lo tenemos en milímetro, porque nos están dando las dimensiones de cada cateto en milímetro. Para poder obtener ese valor en pulgadas debemos hacer una conversión al final. Aquí yo les voy a dar la fórmula. Nos dicen que una in hace referencia a pulgadas en inglés. Entonces una pulgada es equivalente a 25,4 milímetros. Hacemos esta conversión e inmediatamente sabremos de cuántas pulgadas es la pantalla de nuestro televisor. Ahora pasemos a aproximación de expresiones decimales. Para aproximar expresiones decimales contamos con dos métodos: el método del redondeo y el método del truncamiento. El método del redondeo nos dice lo siguiente: que se considera la cifra siguiente a la cual se quiere aproximar el número. Si esta es mayor o igual que 5, se le suma 1 a la cifra anterior. Entonces aquí vemos un ejemplo. Tenemos una cifra decimal, que es esta, y nos dicen que la vamos a redondear a la centésima. Cuando nos dicen centésima, quiere decir 2 decimales detrás de la coma. Entonces nosotros queremos 2 decimales solamente, y miren todo lo que tenemos. Para utilizar el método del redondeo, simplemente aquí verificamos cuál es la cifra que sigue después de las que nos interesa. Aquí nos interesa el 58, pero la cifra que sigue al 58 es 7. Como nos dicen que la cifra siguiente es mayor que 5, porque es un 7, entonces quiere decir que a la anterior, que como vemos es 8, debemos sumarle 1 para hacer el corte del número. Por tanto, entonces, por redondeo nos va a quedar la cifra como 4,59, ya que le sumamos una unidad al 8. Por truncamiento nos dicen que se eliminan simplemente todas las cifras que le siguen a la cifra escogida y se reemplazan por ceros, o sea que no se tienen en cuenta. Para el ejemplo que estamos resolviendo, que es el mismo que tenemos acá, pero ahora nos dicen que vamos a truncar a la milésima. Como nos dicen a la milésima, quiere decir a 3 decimales después de la coma. Entonces nos interesa solamente este grupito de decimales.
y el 13 que le sigue no nos interesa. Entonces hacemos el corte, simplemente el 13 se va y nos va a quedar como 4,587 simplemente. Redondeo por truncamiento. Ahora vamos a desarrollar nuestra actividad, la cual nos dice: completa el siguiente cuadro en su punto número 1. Y aquí vemos la tabla que vamos a llenar. En la primera columna nos aparece el número decimal que vamos a trabajar. En la segunda columna nos aparece el tipo de decimal, es decir, que vamos a clasificar cada decimal. En la tercera columna nos aparece el orden a la cual vamos a realizar la aproximación. En la siguiente nos piden que hagamos la aproximación por truncamiento y en la última la aproximación por redondeo. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos. Aquí en la primera fila nos aparece el decimal 5,47. Como vemos, este número es un decimal finito, por tanto lo puedo clasificar como un decimal de tipo exacto. Ahora lo vamos a aproximar a truncamiento, pero a las décimas. A las décimas quiere decir un solo decimal detrás de la coma. Por tanto, aquí notamos nuestras cifras y nos interesa solamente un decimal detrás de la coma. El 7 por truncamiento se va a eliminar o va a desaparecer porque solamente nos interesa un solo decimal. Entonces, por truncamiento nos queda la cifra como 5,4. Pero ahora por redondeo debemos verificar cuál es la cifra que le sigue al número que nos interesa. Nos interesa un solo número, nos están diciendo que a las décimas, y el número que le sigue a ese decimal que nos interesa es 7. Y acá nos estaban diciendo que si el número siguiente es igual a 5 o mayor que 5, entonces se le debe sumar un 1 a la cifra anterior. Lo que quiere decir que a este 4 por redondeo debo sumarle un 1, quedándonos la cifra entonces como 5,5. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos el decimal que vamos a trabajar, vamos a clasificarlo. Pero aquí notamos que hay un número que se repite infinitamente, que es el número 5, lo que quiere decir que esta cifra tiene periodo que es 5. Pero ese periodo no está detrás de la coma, está después de una serie de números. En este caso, esa serie de números es el anteperiodo, lo que quiere decir que esta cifra tiene anteperiodo y tiene periodo que es el 5. Por tanto, lo clasificamos como de tipo periódico mixto. Ahora vamos a hacer el truncamiento, pero nos dicen que a la milésima. Cuando nos dicen milésima, hace referencia a 3 decimales detrás de la coma. Por truncamiento, entonces, vamos a hacer el corte del número. Queremos solamente 3 decimales detrás de la coma, que sería el 2,43, y el resto de decimales se eliminan o se pierden o se convierten en 0. Simplemente no se toman. Entonces nos quedaría la cifra como 0,243 por truncamiento. Ahora por redondeo debemos verificar qué cifra sigue al grupo de números que nos interesa. Nos interesan 3 cifras porque nos están pidiendo que aproximemos a la milésima. Entonces nos interesan 3 números y el número que hay después del 3, que es el límite, es 5. Lo que quiere decir, según lo que nos habían comentado, que le debo sumar un 1 al número anterior, es decir, al 3, quedándonos entonces el número como 0,244. Y de esta manera ustedes van a seguir llenando la tabla. Y en el punto 2 aparecen 4 problemas que vamos a resolver con la utilización de la aproximación de números. Bueno, jóvenes, hemos culminado nuestro repaso realizado al conjunto de los números irracionales. Cualquier inquietud se comunican por los grupos de WhatsApp. Nos vemos.